gigantescas huellas en la playa. ¿Fue un hombre lobo quien asesinó a 13 personas en este bosque? ¿Era un gnomo el animal que se conserva en este frasco de formol? ¿Habita en los montes vascos un yeti español? Durante años, las fuerzas de seguridad del Estado han investigado la aparición de seres fantásticos. ¿Qué nos oculta la naturaleza? Un grupo de jóvenes pasea por la playa de los Bateles. De repente, en el cielo, unas luces empiezan a moverse de forma irregular. En días sucesivos, el misterio se repite, hasta que una noche cobra una nueva y sorprendente dimensión. Por la orilla del agua, por el mar, pues venían unos seres extraños. Eran dos seres de aproximadamente 2 metros de altura, vestidos de blanco, la cabeza también era blanca. Parecía ser que levitaban, que venían andando, pero como si vinieran flotando en el aire, a unos 20 centímetros del suelo. Los testigos no se han repuesto todavía de la impresión cuando ante sus ojos atónitos se produce una metamorfosis inexplicable. Se tumban en la arena y se pasa uno a otro una especie de pequeña pelota de ping-pong de color azul, una especie de luz azul. A los 8 o 10 segundos se incorporan y ya no son los dos seres extraños y gigantescos, sino que es un señor y una señorita absolutamente normales. La pareja cruza la playa, enfila este callejón y se pierde en el pueblo. Pero lo inverosímil no ha terminado aún. De la mar venía otro ser también, un ser vestido de negro, con aproximadamente 3 metros de altura, 2 metros y medio, fuerte, y la cabeza blanca en forma de pera. Y con 2 formas de ojos que no eran realmente ojos, sino la forma, ¿no? Entonces este ser se vino del agua hacia aquí en forma de nube y luego se transformó en una persona, ¿no? Casi nadie toma en serio a los jóvenes. La historia es descabellada. Sin embargo, sus testimonios son coincidentes por completo y en ellos no se detecta ninguna contradicción. ¿Se tomarían unos simples bromistas tanto trabajo? Lo que no se sabe en ese momento, y yo averiguo algún tiempo después, es que hay 2 testigos más, excepcionales, que nunca han querido hablar, y que es una patrulla de la Guardia Civil, que está un poco más atrás con un Land Rover en una labor de vigilancia habitual, lo cual ratifica el testimonio de los testigos de los muchachos de Conil. Es decir, los muchachos de Conil siempre dijeron la verdad. Jesús Borrego viajó a Conil para investigar el caso y terminó siendo testigo. Yo, como investigador, me convierto en este caso en un observador. Me encuentro pues a unos seres, unos supuestos seres que para mí, sinceramente, después de lo que pude comprobar, posteriormente, pude comprobar, la verdad, me cuesta mucho trabajo decir que son de aquí, de este mundo. En esta nueva aparición, el grupo de testigos se divide. Juan Bermúdez, con su novia y hermana, observa a los seres desde la carretera, mientras que Jesús Borrego y otro testigo siguen a la pareja hasta la orilla de la playa, donde desaparecen dejando unas curiosas huellas en la arena. Entonces me acerco a ellos, ya con mi novia y mi hermana, nos acercamos y nos cuenta que ha pasado algo raro. Que estos 2 seres que iban delante de ellos, a 10-12 metros, ve Jesús y ve Pedro que se van a la mar y resulta que delante de ellos pues se desaparecen instantáneamente. Uf. Descubro ya las huellas. Las enfoco con la linterna y digo, mira, y eran unas huellas muy grandes. Aparte, mi zapato dibujaba solamente en la arena, dibujaba lo que era la planta del mismo, pero aquello estaba hundido, aquello tenía peso, mucho peso. Días después, nuevas luces misteriosas vuelven a aparecer en el horizonte. En esta ocasión queda constancia oficial de los fenómenos. El agente Lázaro Pérez, de la Jefatura de Policía de Conil, será el encargado de redactar el informe. La luz estaba a unos 100 metros nuestros y de altura sobre unos 20 metros, no más. Y posteriormente, bueno, pues la dirección que tomó fue en esta dirección, ¿verdad? De allí hacia allá. Al principio lento y ya al instante un poco más rápido. Posteriormente, efectivamente, llega una pareja de la Guardia Civil a la jefatura y charlando de cómo va la noche, de cómo va el tema, siendo una noche tranquila, como es en diciembre, pues ellos terminan contando que ellos también han visto algo, mucho más lejos que nosotros, pero que ellos han visto algo. Lo ve más gente cerca de un camping primero y luego se va el objeto o la luz inmensa hacia este chalet de los servicios secretos. ¿Qué eran aquellas luces?
¿Y quiénes aquellos seres capaces de transformar su apariencia? Los habitantes del barrio gitano de Penamoa están asustados. Hace días que un ser gigantesco merodea por los alrededores y las huellas que deja a su paso son poco tranquilizadoras. Se congregaron batidas de vecinos armados con rifles y con pistolas que en algunas ocasiones, según nos confesaban los testigos, llegaron a disparar a bocajarro a esa criatura sin que ella acusase los impactos. Jamás se pudo saber a qué obedecía aquella extraña aparición que dejó a su paso algunos animales mutilados y algunos animales que habían fallecido también en extrañas circunstancias durante las apariciones. Esas inexplicables muertes del ganado, asociadas a la aparición de luces o criaturas desconocidas, se han producido en todo el mundo en los últimos años, dando lugar a una nueva leyenda de llamativo nombre, el chupacabras. Realmente toda esta historia del chupacabras, que ha tenido un enorme éxito en América y que de allí nos ha llegado, ha empezado de alguna manera, pues tanto en México como en España hace mucho tiempo, pero sin que la gente le diera un nombre concreto, pero aparecían esas misteriosas mutilaciones de ganado atribuidas a seres pues con el aspecto similar a un oso, pero un oso extraño, un ser que caminaba erguido. Con unas descripciones no siempre coincidentes en los detalles, pero sí en lo fundamental, que hablarían pues de un ser bípedo, con extremidades anteriores libres, y un aspecto relativamente humano, aunque con unos elementos añadidos, vaya usted a saber si por la fantasía de los testigos o porque realmente el bicho exista y sea así de feo. El pastor Rufino Martín denuncia en la 118 Comandancia de la Guardia Civil la muerte de 216 ovejas. Presentaban una peculiar herida en el cuello y, lo más asombroso, ni una gota de sangre. Sin sangre, se las chupa la sangre y van por otra, hasta que se cansan, claro. Es como una especie de punzón que lo meten en el cuello, se las sangran, se beben la sangre y así mueren. Algunos atribuyen la matanza a los lobos, pero en la zona no han sido vistos lobos jamás. ¿Qué lobo atacaría a más de 200 ovejas para beber tan solo su sangre? ¿Cuántos lobos harían falta para producir esta masacre en tan pocas horas? 5 meses después, el enigma continúa. Ahora se vincula a los chupacabras, pero es un fenómeno antiguo y muy, muy extendido. Yo recuerdo hace bastantes años en Tenerife la visita de 2 inspectores de policía para charlar conmigo y contarme lo que se estaba produciendo en la zona del Taco, que era la aparición de ganado ovino. No recuerdo si eran ovejas o eran cabras, me parece que eran ovejas, que era ganado ovino, que aparecían muertas, sin una gota de sangre, sin ninguna mancha de sangre alrededor de ellas. Paralelamente a la investigación policial, numerosos expertos en los fenómenos paranormales han acudido a los lugares de las matanzas para estudiar estos extraños sucesos que se han incrementado en los últimos 4 años. En los últimos meses, y solo en Cuenca, se han producido más de 500 muertes. La Policía Autonómica Vasca, la Ertzaina, siguió muy de cerca los hechos y realizó varias investigaciones y hay curiosos informes. Hay algunos casos en donde esos ataques se producen en plena noche, en un sigilo total y absoluto, delante de los mismos pastores que sin embargo no perciben absolutamente nada, y en los informes policiales se habla de un orificio en cada una de las víctimas en el cuello muy profundo, que lo más curioso es que producía toda una serie de desgarradoras heridas interiores dentro de las ovejas. ¿Qué fantástica criatura o animal es el responsable de estas matanzas? Que sí que hay al menos 3 o 4 testimonios de personas que aseguran haber visto no al chupacabras, pero sí a un extraño animal descrito como un grandísimo lobo que deja huellas en el terreno de unos 20 centímetros de diámetro por cada pierna. Es curioso, pero el primer expediente X español redactado el pasado siglo relacionaba una serie de crímenes con un hombre lobo. En esta cámara se custodia un auténtico expediente X redactado hace casi 150 años. El único proceso judicial abierto contra un supuesto hombre lobo en España. Manuel Blanco Romasanta era un asesino en serie, autor de al menos 13 crímenes, fundamentalmente mujeres y niños a los que asesinaba con sus propias uñas y dientes, mutilándolos y devorándolos. Según consta en el sumario judicial del caso, Romasanta declaraba adoptar la forma de lobo, momento en el cual perdía la conciencia de sus actos y era embargado por una necesidad incontenible de matar.
En esta población orensana se celebró el proceso judicial contra el hombre lobo Manuel Blanco Romasanta, tras ser detenido por la Guardia Civil. Las paredes del antiguo juzgado, hoy convertido en centro social, acogieron el juicio más extraño de la historia penal española. En su confesión, Blanco Romasanta detalla cómo, tras convertirse en lobo, asesinaba y devoraba a sus víctimas en este bosque de San Mamés. Hasta aquí condujo a los jueces, que encontraron los restos humanos que probaron sus crímenes. Aquí se pierde la pista del hombre lobo de Allariz, en la antigua prisión local. No existe constancia histórica de que hubiese cumplido su condena, ni tampoco de que hubiese muerto. Quizá por eso las leyendas locales aseguran que el hombre lobo escapó de la prisión y continuó vagando por los bosques de San Mamés, cometiendo sus atroces crímenes. Años después del caso Romasanta, de nuevo un mito, esta vez el de los vampiros, parece hacerse realidad, generando un nuevo expediente X. Un extraño ataúd proveniente de Centroeuropa deja en 1917 un rastro de muertes misteriosas a su paso por varias ciudades españolas. Un ataúd entra por la península ibérica, a Cartagena llega, y al poco tiempo es requerido este ataúd por un particular de La Coruña. El viaje hasta dicha localidad española lo hace por carretera, pero es curioso, deja una estela de muertes a su alrededor, en diversas provincias: Alhama de Murcia, Almería, Borox, Santillana del Mar, Comillas. Estas muertes se produjeron por desangramiento y están verificadas y contrastadas. El ataúd, que transportaba el cadáver embalsamado de un noble serbio llamado Ugarés, recorrió España desde Cartagena a La Coruña. Allí se perdió su pista. En ningún momento el ataúd va por mar, sino por carretera. Llega hasta La Coruña y posteriormente desaparece en un paquebote llamado Príncipe de Viana, rumbo a Inglaterra. ¿Eran vampiros las criaturas que se han visto en el cementerio de esta localidad valenciana? Los testigos así lo aseguran, y la alarma cunde de forma especial, ya que frente al Camposanto se encuentra una escuela. También en esta ocasión interviene la policía local. Nos dijeron que habían visto un vampiro en la zona del polideportivo. Automáticamente se alerta a las patrullas para que inspeccionasen la zona, diesen un recorrido en todo aquello a ver si efectivamente ese individuo estaba por ahí, y automáticamente se creó una psicosis en la población de que, bueno, de que había un peligro de que los niños que iban al polideportivo se podían encontrar asaltados por este supuesto vampiro. Son anécdotas de la historia policial española, pero los testigos continúan denunciando la sorprendente presencia de seres fantásticos. Existen diferentes teorías. Para algunos se trataría de seres prehistóricos que han permanecido ocultos durante siglos. Yo creo que es la hipótesis más sostenible, que se trata de criaturas del pasado que por alguna razón han pervivido, como podría ser el caso del monstruo del lago Ness. Esta filmación, tomada en California en 1967, pretende mostrar a un auténtico Bigfoot, el primo americano del hombre de las nieves. En España tenemos también nuestros propios yetis, que viven en Euskadi y en el Ampurdán. Resulta que en la península tenemos un yeti que es Nonel, es un hombre de las nieves pirenaico, y no solamente hay leyendas de él, sino que es que en los años 70, 80, creo recordar, llegó a tropezar con un motorista y se cayó porque cruzó la carretera en el momento que pasaba la moto. Para el antropólogo es sorprendente que los mitos cobren vida, pero el caso es que criaturas no menos extraordinarias han sido observadas en otros puntos del país. Veo una especie de luz que probablemente era un avión, cómo se pierde en el firmamento, y precisamente me quedo fijo en esa zona cuando de pronto veo una especie de ave. En un primer momento creímos, por lo menos yo creí que era un pájaro normal que se va aproximando hacia el lugar en el que estábamos nosotros. Justamente cuando está nuestra vertical, miran todos hacia arriba, se quedan sorprendidos y nos damos cuenta de que es una especie de pájaro con forma de murciélago totalmente definida, con unas alas muy grandes, prácticamente iba planeando. Llegamos a la conclusión de que unos 3 metros aproximados de envergadura alar. Más sorprendente aún resulta el caso del gnomo de Girona. Todo empezó un día de septiembre de 1988, cuando un par de matrimonios fueron a pasar el día festivo a un bosque cercano a la ciudad de Gerona, a unos 11 kilómetros de la capital. Mientras preparaban la comida, pusieron música y de repente apareció una pequeña criatura. Se trataba de un ser diminuto, de color azulado y con aspecto de gnomo. Tenía un tamaño de unos 12 centímetros. Tenía un curioso aspecto humano, de constitución carnosa, con una protuberancia en la frente, como un gorro frigio, orejas largas de conejo y morro entre conejo y rata, y además ojos rojos saltones. Resultó ser un animal terratológico
un producto de la unión de dos criaturas, una un animal de bosque y otra una criatura anfibia. ¿Fraude? Es posible. Sin embargo, algunos expertos opinan que estas criaturas pueden ser producto de experimentos genéticos o mutaciones animales provocadas natural o artificialmente. Surgió una nueva teoría para explicar el origen, ¿no?, de chupacabras, al margen de que pudiera ser una criatura extraterrestre, como ya se había planteado, o incluso un fenómeno psicosocial, o sea, que fuera una criatura inventada por algunas personas para crear o entonces engendrada por los medios de comunicación. Al contrario, podría tratarse de un insecto mutante. Los más audaces se atreven a ir más allá, afirmando que compartimos el planeta con otras formas de vida. Criaturas y seres inteligentes de diferente naturaleza que podrían introducirse en nuestras vidas en cualquier momento. Una de dos, o la gente padece las mismas alucinaciones en los mismos lugares, y esto en casos como los españoles que no han tenido divulgación es sumamente extraño, yo no me lo creo, o bien es que se trata realmente de criaturas de otras dimensiones que se materializan y desmaterializan en momentos concretos en nuestro mundo, pero que son capaces de operar en nuestro mundo por muy extraño que nos parezca. Apariciones de la Dama Blanca en la curva de una carretera, tritones, sirenas y ondinas vistas por marinos, genios, diablos y duendes y otros habitantes de los bosques. La lista de criaturas fantásticas es interminable.